y es el primer testimonio que tenemos, fuente histórica de la escritura del hombre. No se olviden que el hombre, al tener escritura, puede transmitir los conocimientos entre sí en ese momento presente o para el futuro. Y la aparición de un documento como protoescritura, como es la de la cuneiforme, fue un gran avance dentro de la evolución del hombre como civilización. Esto es lo que se llama para ellos escritura cuneiforme. Se trataba básicamente de unas tablas de arcilla. Miren qué importante los elementos que usaban, los que existían en esa época. Una tabla de arcilla, divididas en columnas en las que con un punzón, como sería un punzón de ahora, afilado o de cáñamo, se dibujaban símbolos que son conocidos como pictogramas. Esta escritura es increíble, pero se encuentra un documento histórico muy importante que es el poema de Gilgamesh. En esa época ya el hombre se preguntaba por la vida y por la muerte. El poema de Gilgamesh, traducido mucho después, mucho más tarde, por los que estudiaban las distintas escrituras de la época que estamos hablando, de Sumeria, de Arcadia o de egipcios, una vez traducido resulta increíble para los tiempos que vivimos ahora, porque empieza con olvida la muerte y busca la vida. Son las palabras de Gilgamesh. 4000 años antes de antigüedad tiene estas palabras y marcan una historia épica, heroica, como se le llama, y una reflexión acerca de las cosas que se plantea el hombre, la vida, la muerte, la amistad, porque un amigo muere y él pide a un ser sobrenatural, le pide que lo vuelva a la vida. Sin embargo, a pesar de que su amigo, que se llamaba Enkidu, tiene una muerte temprana, no pueden volverlo a la vida, ¿no? Este personaje que de nombre difícil al que él va a ver se llamaba Utnapishtim. Utnapishtim no logra volverlo a la vida porque no tiene, a pesar de que Gilgamesh va a buscarlo, no tiene el secreto de la inmortalidad. Increíble, pero en esa época ya se preguntaban por la vida y por la muerte. Bueno, volviendo a lo demás, que a la vida de los sumerios, ellos se habían organizado. Los sumerios tenían una organización social, política y religiosa. Es decir, habían alcanzado un grado, como les decía, de evolución. Por eso es que se los estudia, porque son los primeros que tienen un grado de civilización. Este orden social, la sociedad era gobernada por sacerdotes. También acá hay que hacer un paréntesis para explicar por qué un sacerdote gobernaba la sociedad, lo que hoy nos parecería muy extraño. Era muy normal en esa época porque, digamos, se agrupaban las tribus, la aglomeración de personas, y bueno, generalmente el más anciano es el que sabía por tradición, es decir, porque se lo habían revelado sus antepasados y los otros antepasados y los antepasados a su abuelo, de su abuelo a su anteabuelo, así a su tatarabuelo. La historia se transmitía por tradición, es decir, por relato oral. Este relato oral hacía que algunos sean más sabios porque les era transmitido este conocimiento, y este conocimiento era integral, es decir, se sabía sobre la naturaleza, sobre el sol, sobre la luna, sobre las estaciones, sobre el sembrado y sobre la religión. La religión hacía que el sacerdote sea, digamos, lo que es hoy el político, y era el jefe de Estado. Pero la sociedad sumeria se dividía en ciudades-estados, es decir, cada ciudad-estado tenía un sacerdote que la gobernaba. A medida que crecían, tenían también su ejército para defenderse de otros invasores que pudieran venir. El resto de los ciudadanos eran comerciantes y artesanos. Con respecto a la religión, cada ciudad-estado tenía una visión particular de la lista de dioses. Eran panteístas, pero también eran politeístas.
que esto de panteístas, es decir, que todas las cosas, el sol, la luna, todo, tenían que ver con lo que ellos vivían. Para ellos los dioses eran lo que no podían tocar, ni podían manejar, ni podían dominar, como el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el viento, todo lo que sea natural. También cada uno tenía una lista de dioses, el sol, la luna, cada ciudad-estado. Es decir, que eran muchos los dioses. ¿En qué basaba su economía? ¿De qué vivían? Era la pregunta, ¿no es cierto? De la agricultura y la ganadería. Estas eran las primeras ramas económicas sumerias. Es decir, producían cultivos, estos cultivos los vendían, los productos se abastecían a sí mismos, a ese pueblo, y además vendían sus productos. Y por el otro lado, también la ganadería. Tenía algo más importante aún esta cultura sumeria. Fueron muy buenos arquitectos. Sobre todo hacían edificios de ladrillo cocido. Tenían sus edificios tenían buena terminación. Esto hacía que las ciudades sumerias fueran muy elegantes y hacían edificios en cada ciudad encima de la planicie. Por lo tanto, el edificio se distinguía y parecía como lo que ahora podemos ver como pirámides, pero de menor porte, es decir, más chicos. Se interesaron también por la matemática y por la literatura. Como yo les dije, lo más famoso es el poema de Gilgamesh, que tiene varios libros, no es uno solo. Es un poema histórico, es decir, que relata una historia épica. ¿Cuál era la ciudad más importante? Uruk. Tienen una historia larga, así que se puede dividir en alta y baja historia sumeria, pero no vamos a entrar en los detalles hasta las otras clases que realmente indaguemos sobre qué es lo que ha pasado en toda la historia sumeria. Bueno, ¿qué nos dejaron de bueno los sumerios? Nos dejaron muchos inventos, entre ellos la rueda, la escritura, entre los años 3500 3300 a.C. Recuerden que contábamos el acontecimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, como el año 0. Y para atrás del nacimiento de Cristo contábamos antes de Cristo, o sea que esto eran 3500 años antes de Cristo. Y no se olviden que desde el año 0 hasta ahora, ¿cuántos años llevamos? 2020. O sea que teníamos más de 5000 años atrás, estamos hablando. Bueno, así ustedes dirán, pero bueno, el invento de la rueda, ¡qué invento! No, es que sin la rueda, que parece un invento muy simple, este invento ayudó a que se trasladaran cosas, a que se pudieran llevar cosas en carretas, y fue muy importante para la física. También supongamos que tenemos que hacer un edificio, al poner ruedas abajo de la madera podemos hacer que la carga suba o baje de determinada manera mucho más fácil que levantarla simplemente con las manos. Es decir, la rueda fue uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, porque es, digamos, lo básico para todos los demás descubrimientos que se van a hacer a partir de la rueda. La escritura, hemos hablado, permite la transmisión del conocimiento y de poder legarle ese conocimiento aprendido de una generación a otra. Por otro lado, ellos observaban mucho el sistema solar. Descubrieron 5 planetas observando, 5 planetas de los que ahora conocemos. Inventaron la cerveza, mire la antigüedad que tiene la cerveza, la carroza y un calendario semejante al que conocemos hoy en día.